Bienvenidos un día más a su canal de drama, salseo y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque la cosa se puso álgida, álgida, álgida. Estamos hablando de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar con asteriscos en Calcap Masterisco, pues bien, parece que el cuento de hadas se transformó en una pesadilla legal. Hoy les traigo la bomba Hande explota. Y no solo eso, sino que se habla de una demanda millonaria a Kerem tras, atención, drama. Sí, así como lo oyen. Olvídense de los días de amor y risas en el set, porque ahora la tensión se corta con un cuchillo y los abogados están haciendo horas extras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, no olviden suscribirse al canal. Ya saben que aquí les traemos todos los chismes calientitos, las exclusivas que nadie más tiene y por supuesto, nuestro toque personal de análisis. Así que hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al drama. Bien, para entender este embrollo, tenemos que retroceder un poco. Como todos sabemos, Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los vimos viajar juntos, reír juntos, apoyarse mutuamente en sus proyectos, era la pareja perfecta. Sus fans, por supuesto, estaban completamente enamorados de ellos, y la relación se convirtió en un fenómeno global. El asterisco Hanker asterisco era tendencia mundial cada 2x3, y las fotos de sus escapadas románticas acumulaban millones de likes en cuestión de minutos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre problemas en el paraíso. Se hablaba de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables y, lo peor de todo, de terceras personas involucradas. Al principio ambos negaron los rumores, intentando mantener la imagen de una pareja sólida y unida. Pero eventualmente la verdad salió a la luz, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando una reconciliación milagrosa. Otros, en cambio, se resignaron a la realidad y comenzaron a especular sobre las razones detrás de la ruptura. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque según fuentes cercanas a la pareja, la separación no fue tan amigable como se hizo creer al principio. Al parecer, hubo fuertes discusiones, reproches y, lo que es peor, secretos que salieron a la luz. Ahora avancemos rápido hasta el presente. Después de un periodo de silencio y misterio, la bomba estalló. Los medios turcos comenzaron a informar sobre una supuesta demanda millonaria de Hande a Kerem. La razón. Aquí viene lo jugoso. Según estas fuentes, Hande acusa a Kerem de daño a su imagen pública y de incumplimiento de acuerdos confidenciales. Sí, así como lo oyen. Parece que durante su relación, Hande y Kerem habían firmado ciertos acuerdos para proteger su privacidad y evitar filtraciones a la prensa. Al parecer, Kerem habría roto esos acuerdos, revelando información confidencial a terceros, lo que habría perjudicado la imagen de Hande y afectado sus contratos publicitarios. Pero eso no es todo. También se habla de que Hande está furiosa por ciertas declaraciones que Kerem habría hecho a sus espaldas, en las que la criticaba duramente y revelaba detalles íntimos de su relación. Estas declaraciones habrían llegado a oídos de Hande a través de amigos en común, y la actriz se habría sentido traicionada y humillada. De ahí la decisión de tomar acciones legales contra su expareja. Por supuesto, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la información. Sus representantes se han limitado a decir que no harán comentarios sobre asuntos privados. Pero el silencio, como sabemos, a veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso, el silencio de Hande y Kerem solo alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Ahora, analicemos un poco esta situación. ¿Es creíble la versión de la demanda millonaria? Bueno, hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su imagen es su principal activo y cualquier daño a su reputación puede tener consecuencias económicas significativas. Por lo tanto, no sería descabellado que decidiera proteger sus intereses legales si considera que Kerem ha perjudicado su imagen. En segundo lugar, el mundo del espectáculo está lleno de acuerdos confidenciales y cláusulas de privacidad.
Es común que las parejas famosas firmen contratos para protegerse mutuamente y evitar filtraciones a la prensa. Si Kerem realmente rompió esos acuerdos, Hande tendría motivos legales para demandarlo. Y en tercer lugar, no podemos olvidar que el ego juega un papel importante en estas situaciones. Hande podría sentirse herida y humillada por las supuestas declaraciones de Kerem, y la demanda podría ser una forma de vengarse y recuperar su dignidad. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una cortina de humo. Puede que Hande y Kerem estén utilizando esta supuesta demanda para desviar la atención de otros problemas o para generar publicidad en torno a sus nuevos proyectos. No sería la primera vez que una pareja famosa recurre a este tipo de estrategias para mantenerse en el candelero. Sea como sea, lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem parece estar completamente rota. Lo que una vez fue un cuento de hadas se ha convertido en una batalla legal llena de resentimiento y acusaciones. Y los fans, por supuesto, están devastados. Muchos se preguntan qué pasó con el amor que se profesaban, cómo pudieron llegar a este punto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Llegarán Hande y Kerem a un acuerdo extrajudicial? ¿Se enfrentarán en los tribunales? ¿Saldrán a la luz más detalles escabrosos sobre su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este drama va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Y hablando de drama, no podemos olvidarnos de los fans. Como ya les dije, muchos están destrozados por la ruptura de Hande y Kerem. Algunos se niegan a aceptar la realidad y siguen esperando una reconciliación. Otros, en cambio, han optado por tomar partido y defender a su ídolo favorito. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de Hande y los fans de Kerem se enfrentan a diario en discusiones acaloradas. Algunos acusan a Kerem de ser un traidor y un mentiroso, mientras que otros critican a Hande por ser demasiado ambiciosa y superficial. La verdad es que al final, nadie sabe lo que realmente pasó entre ellos. Solo Hande y Kerem conocen la verdad. Pero más allá del drama y el salseo, esta historia nos enseña una lección importante, que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden terminar. Que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y las diferencias. Y que a veces la mejor decisión es seguir caminos separados, por doloroso que sea. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su historia de amor, de su ruptura, de la supuesta demanda millonaria y de las reacciones de los fans. En resumen, hemos diseccionado este culebrón turco como solo nosotros sabemos hacerlo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis chismes y que compartan conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene motivos para demandar a Kerem? ¿O piensan que todo es una estrategia publicitaria? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, si tienen alguna teoría o información adicional sobre este tema, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos todos los chismes calientitos, las exclusivas que nadie más tiene y por supuesto, nuestro toque personal de análisis. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, no se olviden de vivir el drama desde la comodidad de sus casas. Besitos. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero, esperen, que hay más. Este culebrón no solo involucra a la supuesta demanda y al daño a la imagen. Mis fuentes, que son más chismosas que mi tía en Navidad, me cuentan que detrás de todo esto hay una historia aún más turbia. Al parecer, la chispa que encendió la mecha de esta guerra legal fue un affair, sí, un affair. Se rumorea que Kerem, durante los últimos meses de la relación, estuvo teniendo una aventura con una famosa diseñadora turca. Imagínense el escándalo. Esta información, que Hande descubrió de la forma más dolorosa, a través de una amiga en común, fue la gota que derramó el vaso. Pero la cosa no termina ahí.
Aparentemente Kerem, sintiéndose acorralado, intentó negociar con Hande ofreciéndole una compensación económica para que mantuviera el silencio y evitar así que su imagen pública se viera aún más dañada. ¡Qué descaro! Pero Hande, furiosa y sintiéndose profundamente traicionada, rechazó la oferta y decidió llevar el asunto a los tribunales. Con razón. ¿Quién querría dinero sucio? Y aquí es donde entran en juego los famosos acuerdos de confidencialidad. Al parecer, estos acuerdos, que fueron firmados al inicio de su relación, incluían cláusulas muy específicas sobre la divulgación de información privada, la protección de la imagen pública de ambos y la prohibición de hablar mal del otro en público o en privado. Cláusulas de hierro como debe ser. Según mis fuentes, Kerem habría violado varias de estas cláusulas, no solo por la supuesta aventura, sino también por las declaraciones que hizo a sus espaldas, que al parecer, eran bastante crueles y despectivas. ¡Qué bajo has caído, Kerem! Pero la defensa de Kerem no se queda atrás. Sus abogados, que son unos tiburones, están preparando una contrademanda, alegando que Hande está utilizando esta situación para dañar la imagen de Kerem y para promocionar sus propios proyectos. ¡Qué acusación tan grave! También argumentan que los acuerdos de confidencialidad son demasiado amplios y que restringen la libertad de expresión de Kerem. Vaya, vaya. Parece que esto se va a poner feo. Y mientras los abogados se preparan para la batalla, los fans, como ya les dije, están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, considerándola una víctima de la traición y el engaño. Otros, en cambio, defienden a Kerem, argumentando que Hande está siendo demasiado dramática y que solo busca venganza. Las redes sociales están ardiendo con hashtags como #teamhande y #teamkerem trending topic a nivel mundial. Esto es una locura. ¿Pero qué hay de los otros actores involucrados en asteriscos en Calcap Masterisco? Mis fuentes me dicen que el resto del elenco está en shock y que tratan de mantenerse al margen de esta pelea mediática. Algunos en privado han expresado su apoyo a Hande, mientras que otros han preferido no tomar partido. ¡Qué diplomáticos! Ahora, volviendo a la demanda millonaria, ¿de cuánto estamos hablando exactamente? Mis fuentes me dicen que la cifra asciende a varios millones de euros. ¡Una barbaridad! Al parecer, Hande está exigiendo una compensación por el daño a su imagen, la pérdida de contratos publicitarios y el sufrimiento emocional que ha padecido. Con razón. La traición duele, y duele mucho. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con los fans? ¿Podrán superar esta decepción? ¿Dejarán de creer en el amor para siempre? Espero que no. Pero lo que sí es seguro es que el cuento de hadas de Hande y Kerem se ha convertido en una pesadilla, y que el futuro de ambos está lleno de incertidumbre. Y mientras esperamos a que se resuelva este drama, les dejo una reflexión: el mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, donde la realidad a menudo se disfraza de fantasía. Y aunque nos encante creer en los cuentos de hadas, debemos recordar que detrás de las cámaras, las estrellas son personas de carne y hueso, con sus propios problemas y sus propios dramas. Y hasta aquí llegamos hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besitos. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del drama. Hasta la próxima.